¿has pensado que Jesús es la roca que aplastará todo el pecado? ¿Sabes tú por qué Jesús es llamado en la Biblia la esencia de Dios? Hoy en Mujer para la Gloria de Dios, el Logos es Jesús. Bienvenidas a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo, Katy Cheraldi de Núñez y Mayra Beltrán de Ortiz. ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias a Dios. Gracias. Qué bueno. Muy contentas todas de poder estar nueva vez en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, una producción del Ministerio ESER de la Iglesia Bautista Internacional bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Hoy continuamos con nuestra serie sobre una vida única. Jesús, una vida única. Amén, amén. Y hemos titulado este programa El Logos es Jesús. Y para mayor introspección sobre nuestro contenido, hacemos esta pregunta. ¿Evidencia tu vida lo invaluable que es tu salvación? Wow. Oremos para comenzar. Nuestro Señor y Salvador, te damos gracias. Gracias por todo que tú has hecho para nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña, tu Espíritu Santo que nos guía, la familia y la fe que has regalado a nosotros, que podemos caminar juntas para llegar al destino que tú has preparado para nosotras. Gracias, Señor, por todo lo que hace. Yo te pido, Señor, que cada una de nosotras aquí y también cualquier persona que va a oír ese programa, que podemos verte en una forma diferente, más grande, más amoroso, más sabiduría y que podamos vivir para ti. Amén. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y Katy y Ailín, hemos visto cómo Jesús ha desplegado ante todos su deidad, hasta los discípulos reconocerle como el Hijo de Dios. Amén. Empecemos por analizar el lugar tan particular, Sí. en donde tuvo lugar esta conversación tan importante entre Jesús y sus discípulos. Fue en la cueva de Banías, en Cesarea de Filipo. La cueva de Banías se encontraba en la cuesta suroeste del monte de Hermón, en un área habitada por gentiles. Y en el tiempo de Jesús, de allí brotaba una corriente de agua de un afluente del río Jordán. El río Jordán, el más importante creo que hasta hoy día en Israel. Así es. Y la cueva era tan profunda que la gente de aquella época pensaba que esta no tenía fondo. Esta cueva la denominaron la Cueva Santa o Panías, que cambiaron luego a Banías porque en árabe no existe la letra P. En el periodo helenístico era el área donde se celebraban los cultos a los dioses de Baal-Gaad, el dios de la fortuna, lo podemos leer en Josué 11:17, y al dios Baal-Hermón, el dios de la destrucción, y lo podemos ver en Jueces 3:3. Durante la época de Alejandro Magno, la cueva también se dedicó a otro dios, el dios Pan, considerado mitad hombre y mitad chivo o cordero en aquel contexto, exacto. Y quienes creían era el dios de la naturaleza. La cueva entonces también se convirtió en el santuario del dios Pan, donde los paganos traían ofrendas y participaban en cultos a todos estos dioses. Sí, y Jesús lo lleva ahí. Sí, es muy impresionante ese sitio. Cuando fuimos, esa roca es impresionante. Es impresionante, sí. Es decir, que tanto la cueva como el resto del área de Banías, en los tiempos de Jesús, estaba llena de templos y altares a todos sus dioses paganos. La profundidad de la cueva de Banías era tan impresionante que la consideraron la entrada al infierno. Ya tú sabes. Imagínese, con toda esa sangre que salía de los sacrificios. Uf. Era impresionante. Sí. Y por eso también le llamaban la puerta al Hades. Esta región era considerada por los judíos como el área más pecaminosa de Israel, porque era uno de los mayores centros de sacrificios, no solamente de animales, sino también de seres humanos. A lo largo de los años, los arqueólogos han encontrado en esta zona muchos nichos llenos de huesos de chivos y ovejas sacrificadas. Así es, y como el dios
de Pan, el dios de Baal o de la fertilidad, eran conocidos por su apetito sexual. O sea, vamos hilvanando, ¿verdad? Sí. Porque Jesús lo llevó ahí. Podemos imaginar los pecados sexuales que ocurrieron allí. Esta área de Banía se encuentra al norte de Israel. No estaba cerca de Galilea, No. el centro del ministerio de Jesús. Yo busqué que está como a 155 millas, o sea Sí. que son como 30, y ellos iban caminando. Caminando. 32 Sí, kilómetros. como 8 Sí, me días. acuerdo. 8 Exactamente. días caminando. Desplazarse hasta allí, desplazar allí a todos los discípulos conllevaba un gran esfuerzo y mucho tiempo. ¿Por qué entonces Jesús escogió aquel lugar en particular para cuestionar a sus discípulos acerca de su identidad? Aquel era el último lugar a donde iría un rabí. Exacto. Y mucho Amén. más Jesús, un Dios Sí. santo. Y como Dios tiene un propósito en todo lo que hace, y vamos a detenernos ahí y repetirlo, como Dios tiene un propósito Amén. en todo lo que Amén. hace, nos apremia el indagar el porqué de su elección. El versículo 18 nos da una pista, no solamente de lo que Jesús estaba enseñando a sus discípulos, sino también de lo que les estaba ilustrando. Ese es Amén. Jesús. Exactamente. Amén. Por ahí es que va la cosa. Exactamente. Como diríamos nosotros. Mateo 16:18 nos dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y Me las encanta. puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Tú dices que cuando lo visitaron hay una roca hasta el día de hoy impresionante. Impresionante. Y no tiene tanto agua saliendo. Yo me imagino cuando En esa aquel agua estaba... entonces. Así. Entonces ya aquí podemos ver, haciendo alusión a Pedro que iba a ser la roca al lado de esta gran roca, Ajá. y que las puertas del Hades no iban a prevalecer. Recuerden que Así es. el fondo de esta cueva le decían la puerta del Hades. O sea que aquí vemos que todo estaba fríamente calculado como diríamos por nosotros, esa en la mente sabiduría de de Jesús. de Jesús. No fue una casualidad. Qué sabio. Y de hecho, Un genio. tratemos de imaginar, exacto, la escena de Jesús comunicándoles este mensaje a sus discípulos en un lugar de tanta iniquidad Así que es. no nos deja de llamar la atención. Ante aquella cueva, la cual era considerada la entrada al infierno porque su fondo parecía infinito, todo lo opuesto a lo que Jesús mismo representaba. Exactamente. Una antagonía, lo que vemos aquí. Y el compartirle este específico mensaje, Jesús, a sus discípulos en aquel lugar, definitivamente tenía un propósito que apuntaba a su eternidad, a su soberanía, a Así su es. omnipotencia, a que Él era el que estaba en control. Así Amén. es. Los discípulos escucharon a Jesús contemplando aquella gran cueva en medio de una inmensa montaña de roca, mientras Jesús, el Cristo, se declaraba a sí mismo como la única roca, Exacto. tendría el poder de dominar el Amén. pecado, Amén. Amén. cumpliendo lo que Isaías capítulo 28, versículo 16 profetizó. He aquí, pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que cree en ella no será perturbado. Amén. Los que creen en esta roca, Jesucristo, no solamente serían salvos, sino que también se convertirían en los obreros del reino Amén. para predicar las buenas nuevas Así es. y vencer el pecado. Los discípulos serían los primeros hombres que Jesús enviaría al mundo luego de su partido. Así es, Katy. Él estaba enseñándoles que su poder, así como la solidez de esa roca, sería suficiente Amén. para sostenerles. Amén, exacto. Y eso que nos quede a nosotros grabado cuando estamos en alguna situación, ¿verdad? De que la solidez de la roca será suficiente para sostenernos. Amén. Amén. Tal como nos dice Mateo 21, versículo 44, que dice, y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Wow. Wow. Jesús los preparaba para que entendieran que su iglesia no solamente prevalecería, sino que también dominaría el Amén. pecado. Gracias, Señor, por eso. Y ganaría la batalla contra Satanás, Amén. que es nuestro enemigo. Esta es una sabiduría desmesurada, una forma muy gráfica para ilustrar lo que Dios dijo al rey Josafat en 2 de Crónicas 20, versículo 15, que dice, no temáis
ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, la batalla es de Dios. Amén. Amén. Así es. Y para nosotras hoy en día tal fiabilidad en Dios ha cambiado. Claro que no. Sigue siendo este mismo Dios que nunca falla y siempre es fiel. Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, como nos dice Hebreos 13:8. Lo que Él hizo en el pasado, Él lo continúa haciendo hoy en día. Amén. ¿Y qué podemos nosotras aprender entonces de este accionar que hemos visto de Jesús hasta el momento? Bueno, pues que cuando estemos abrumadas por la maldad, por las circunstancias que nos suceden o nos sintamos que no podemos dar un paso más, que recordemos que sus planes prevalecerán, Amén, porque amén. nadie puede estorbar los planes del Señor, como nos dice claramente Job 42:2 y en otras partes de la Biblia también. Todas sus promesas, todas las promesas de nuestro Dios son sí y amén en Así Cristo. es. Segunda de Corintios 1:20. Y el Salmo 118:22 se ha hecho una realidad porque dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra principal del ángulo. Es imposible aceptar a Cristo sin rechazar al mundo. Tenemos que al elegirle a Él, descartar lo que el mundo nos Amén. ofrece. Así es. Solamente así sus promesas Eso se van sí a poder... o no, o sea, Amén. realmente. Y solamente así sus promesas se van a poder afianzar en nuestra mente y nuestro corazón, como para poder tener estas respuestas en medio de esas circunstancias Amén. tan Así es, así wow. es. Y Santiago 4:4 confirma eso cuando nos enseña: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así es. Dios demanda nuestra exclusividad hacia Él. Algunas personas reconocen a Jesús como un gran maestro y hacedor de milagros, pero no como a Dios. No. Así Y yo es. pregunto, ¿no resulta incongruente reconocer a una persona como un gran maestro y hacedor de milagros y al mismo vez no aceptar Sí. su principal enseñanza? Así es. Como no hace La sentido. necedad de nuestra mente. Exactamente, no hay lógica de que Jesús es Dios, por la cual incluso estuvo dispuesto a morir. Mami. Para ser coherentes, y o lo definimos como un maestro a validar todas sus enseñanzas, o lo definimos como un loco. Es Sí. uno o el otro, no puede ser que tú Así es. aceptes A él medias. como maestro, pero no aceptes lo que enseñó. ¿Cómo podemos explicar los cientos de personas que a lo largo de los años sus vidas han sido transformadas Amén, amén. o incluso han estado dispuestas a morir por no negar la deidad de Cristo? Así es, Katy y Aileen. Si nos profesamos como cristianos, nosotros no podemos aceptar algunas partes de la Biblia y otras no. Así O sea, es. porque toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y esta es inerrante. Es todo O nada. o nada. Aún la Porque parte que quien no le está gustamos. porque quien no está con Jesús está contra él, como dice Lucas 11:23. El apóstol Juan decidió escribir su libro sobre Jesús porque en aquel momento todos los testigos presenciales que compartieron con Jesús mismo habían muerto y surgieron muchos falsos profetas. Juan 20, versículo 30 y 31 nos dice, y cito: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, Amén. el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Amén. Amén. Es importante entender el propósito de los 4 evangelios, porque cada uno fue escrito para demostrar el cumplimiento de la Amén. profecía. Amén. Como mencionamos, Juan en particular fue dirigido a todo el mundo, judíos y no judíos, para mostrar la deidad de Cristo, al cumplir con Isaías 35:4 que dice: decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará.
Mateo, por otro lado, sí fue dirigido en especial al pueblo judío para demostrarles que Jesucristo es el Rey, Amén. que cumplía con lo que Zacarías había establecido en el capítulo 9, versículo 9. Dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu Rey viene a ti, justo y dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna, tal cual hizo Jesús. Así. Amén. Y por otro lado, entonces, tenemos el libro de Marcos, que se escribió dirigido a los romanos para mostrar a Cristo como a un siervo, al cumplir con Isaías capítulo 42:1 que dice, he aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Así es, justicia a las naciones. Amén. La roca. Y por último, el libro de Lucas fue dirigido a los griegos, mostrándoles a Cristo como un hombre o ser humano. Y cumpliendo así con Zacarías capítulo 6, versículo 12-3, que dice, así dice el Señor de los ejércitos. He aquí un hombre cuyo nombre es Renuevo, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Si él reedificará el templo del Señor, y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Los primeros 3 evangelios son parecidos entre ellos, haciendo referencia a muchos de los mismos acontecimientos, a veces con un ángulo diferente, pero el mismo acontecimiento. Sin embargo, el evangelio de Juan es diferente porque fue el último de los 4 escritos, como tú dijiste. Este es más filosófico y comienza con mucho denuedo. Escucha. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. El propósito del libro de Juan está bien claro desde el principio. Su libro es evangelistero para que creáis, como 20 y 31 nos dice. Evangelístico, así es. Esta palabra traducida como el verbo en Juan 1:1 en el griego original es logos, el título de nuestro programa hoy, y significa la palabra. Sí, un detalle importante a entender sobre logos es que para las personas de la época de Jesús, esta palabra tenía un significado filosófico. El término fue acuñado, vamos a la historia ahora, por primera vez por Heráclito, 500 años antes de Cristo. Fue un principio universal que todos entendían. ¡Qué orquestación! En estoicismo, la palabra expresa la naturaleza del cosmos teleológicamente con su orden, o sea, el sentido de la realidad del mundo y los seres humanos. Era el poder cósmico de la razón del cual el mundo material se despliega. Los judíos entendían que este poder no era un poder, sino un ser. Dios, o sea, un ser. Dios, exacto. No, sino Dios con letra mayúscula. O sea, por lo cual tanto gentiles como judíos entenderían que Juan se refería a la razón de la vida, llamando así la atención de todos. Amén. Así es, él estaba escribiendo para todos. Exactamente. No para un grupo en específico. Y en Juan 1:3, presenta a Cristo como el creador de todo. Y el Salmo 33:6 nos enseña lo que Génesis demuestra, que por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Amén. Y todo su ejército por el aliento de su boca. Amén. Juan 1:1. Aquí se refiere a la existencia del Logos de Jesús desde siempre. Y después revela algo que es realmente increíble también, algo que hoy como cristiana no nos parece extraño porque es algo que ya estamos acostumbradas, pero que en aquel momento fue una concepción revolucionaria dado el gnosticismo de la cultura judía. De hecho, en aquella época los gnósticos, y al día de hoy, porque siguen existiendo los gnósticos, creían que la carne era mala absolutamente y que solamente lo espiritual era bueno. Por lo que Juan 1:14 llamó mucho mi atención en lo que dice. El verbo se hizo carne
Ajá. El Verbo se hizo carne. Imposible Increíble, si sí. la carne es mala. Exactamente. Y habitó no puede entre ser. nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una creencia que evidentemente había también impregnado a los judíos de aquel Exactamente. momento. Así es. Por eso esto de que Jesús era, el Verbo era carne, era algo que no podían asimilar muy bien. Así mismo. Y aunque existen muchas religiones en donde atribuyen a hombres ser dioses, sin embargo, la religión cristiana es la única en la que Dios se hizo carne. Una razón más para entender la resistencia de los discípulos y el pueblo en general para aceptar a Jesús como Dios. Así es, Katy. Es como dijo Jeffrey Chaucer, un escritor inglés y también poeta, la familiaridad engendra desprecio. Eso fue lo que dijo Jeffrey Chaucer, ¿verdad? Jesús dijo esto mismo en otras palabras. En verdad os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Esto está en Lucas 4, versículo 24. Juan nos dice que Jesús vino a los suyos, a su pueblo, pero estos le rechazaron. Eso está en Juan 1:1. Por otro lado, Pablo también nos dice en Colosenses 1, versículo 15 al 17, dice esto: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Amén. Y por si todavía no se entiende, Pablo volvió a escribir en Colosenses 2, versículo 29, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Amén. Amén. Y aunque podemos entender que esta sea una realidad chocante, dado todas las creencias de aquel momento, en verdad Dios se hizo carne y caminó entre nosotros, Amén. algo que hasta el día de hoy hay personas que luchan por entender, aceptar esta realidad. Amén. Pero esto fue necesario, porque Jesús vino para cumplir con la totalidad de la ley y pagar nuestra deuda al ser crucificado. Amén. Ahora tenemos, gracias al sacrificio de Jesucristo, aquellos que le hemos aceptado como el Hijo de Dios y nuestro Salvador, pues tenemos la morada del Espíritu Santo morando en nosotros, nuestro ayudador. La pregunta es si realmente entendemos todo lo que esto implicó, todo lo que esto implica hasta el día de hoy. Amén. De verdad, Dios nos ayude a que algo tan extraordinario nunca deje de sorprendernos y que no lo evaluemos en su justa medida cada día de nuestras vidas. Esto es un regalo que no hay dinero, no hay cosas que podamos hacer. Esto es pura gracia y amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Amén. De hecho, con esta idea terminamos este programa exhortándoles a que evalúen si en sus día a día, en sus vidas, ustedes valoran, nosotros todos valoramos incluyendo nosotras, este regalo tan maravilloso de la salvación. Si lo hacemos en su justa medida, reflexionando y meditando sobre las implicaciones que esto tiene para nuestras vidas. Así es, ¿Dónde estamos gracias a la salvación? ¿Dónde estaríamos si no fuera por Cristo? ¿Y dónde están aquellas personas a nuestro alrededor, seres queridos, familiares y amigos que todavía no han recibido a Cristo? Que esto nos inste, nos impulse a orar más e interceder más por ellos. Y claro, no dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde vamos a continuar con esta interesantísima serie realmente sobre Jesús, una vida única. Amén, amén. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Amén. Sí, les esperamos en nuestro próximo encuentro, Dios delante, en Mujer para la Gloria de Dios. Hasta la próxima.